Buenos días, hermanos. Antes de empezar, quiero compartirles algo que el Señor me mostró esta semana. Ha sido de mucha bendición para mí y para mi fe. Se los voy a leer rápidamente. En Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Uno muchas veces lee y pasa derecho, pero cuando nos sentamos a escudriñar un poquito, a entender, es tremendo, porque yo decía: uy, qué fe la de esta mujer, qué fe, o sea, pensar que solo con el borde del manto. Pero cuando me puse a estudiar, entendí que no era lo que a ella la preparó para esa fe, fue su propia condición. Su propia condición la llevó a tener esa fe. ¿Por qué les digo esto? Porque según la ley de Moisés, una mujer en sus días, ella en este caso tenía flujo de sangre, o sea que era siempre, quedaba impura por 7 días. Y cualquier persona que la tocara quedaba impuro hasta la noche. Tenía que lavar sus ropas y lavarse en el mar para poder limpiarse. Esto fue una fe formada. Esto no fue una fe que ella adquirió de la noche a la mañana. Esto fue una fe en la que ella padeció, en la que ella tuvo que entregarle todo su dinero a los doctores, en la que tuvo que perder todas sus esperanzas. Fue una fe completamente formada. No fue una fe, yo decía: uy, qué fe, y ya. No. Ella era impura, ella no podía tocar. Es más, según la ley de Moisés, no podía tocar nada santo. Por eso es que ella decide tocar solo el borde de su manto, porque ella sabía que no podía tocar al maestro. ¿Cuántos queremos una fe así? Amén, cierto, pero es muy lindo decir: quiero una fe así, pero ¿qué vamos a necesitar para tenerla? Perder todas nuestras fuerzas, perder nuestro brazo de carne, perder el yo soluciono por acá, yo soluciono por allá. No, esta mujer ya estaba a un punto en que su fe había sido tan trabajada que el mismo Dios dice, el mismo Jesús le dice: no porque tocó el borde, no, tu fe te ha salvado. Estoy seguro que esa fe, aunque ella no hubiera logrado tocar ese borde del manto, la hubiera salvado. Con esto quiero que empecemos. Podemos ponernos en pie, teniendo esto en cuenta, que tenemos un Dios tan grande y nosotros una mente tan pequeña y tan cerrada. Tengamos esa fe, esa convicción de que el Dios que vamos a cantarle ahorita es real, y que una fe tan hermosa, una fe tan preciosa y tan única puede hacer que el mismo Jesús salga a poder de él sin él haber dado la orden. De que aún un milagro puede pasar en tu vida sin él dar la orden, y él tenga que detener todo y diga: ¿qué pasó? ¿Quién me ha tocado? Amén. Con cánticos celestes tu pueblo se reúne y exalta, de alabanza unidos vamos a adorar, con una expresión de gozo y un corazón de unidad. Todos alabaremos al Rey que aquí está. Todos alabaremos por toda la eternidad. Alabaremos, alabaremos.
todos vamos a adorar, una expresión de gozo y un corazón unidad. Todos alabaré al Rey que aquí está. Todos alabaré por toda la eternidad. Alabaremos, alabaremos, poderoso y grande nuestro Dios. Alabaremos, alabaremos, eterno te damos todo. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, con mi manto de alegría, pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he vestido con mi manto de alegría. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá, como río el enemigo vendrá, y el Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará. Si espero en Él, mis batallas peleará. El Señor la victoria me dará. Como río el enemigo vendrá, como río el enemigo vendrá, el Espíritu de Dios sin problemas vencerá. El Señor la victoria me dará. Sana al Rey, sana al Rey, sana al Rey, al Rey Jesús. Sana al Rey, sana al Rey, sana al Rey, al Rey Jesús. Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, oh Rey Jesús. Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, oh Rey Jesús. Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Él es mi Rey. Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Jesús me ha redimido, Él es mi Rey. Sana al Rey, sana al Rey, sana al Rey, al Rey Jesús. Sana al Rey, sana al Rey, sana al Rey, al Rey Jesús. Me he vestido con mi manto de alegría, me he vestido con mi manto de alegría, pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he vestido con mi manto de alegría, pues el espíritu de angustia se fue de mí. Me he vestido con mi manto de alegría. Nos vestimos con tu manto precioso. Nos vestimos llena de alegría nuestra.
Cantemos un salmo nuevo, un salmo de David al Señor, con instrumentos de alabanza, adoremos a nuestro Señor, el Señor. Cantemos un salmo nuevo, un salmo de David al Señor, con instrumentos de alabanza, adoremos a nuestro Señor, el Señor. Cantemos un salmo de David al Señor, con instrumentos de alabanza, adoremos a nuestro Señor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, búscome y compró con su divino amor, me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma, victoria me concedió cuando por mí murió. Oíd de mí la historia de Jesús en su gloria. Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscó y encontró, con su divino amor, me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Dio victoria sí, cuando por mí murió. Oí que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, como los manda a correr, al ciego hizo ver. Entonces suplicante le pedí a mí su amor, que diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compró, con su divino amor, parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Me concedió Hermanos, cantemos esto con entendimiento de lo que estamos cantando. Dice, le diera a mi alma sanidad y fe para vencer. Cantémoslo con entendimiento y con gozo de lo que estamos cantando. Amén. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compró, con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Gloria me concedió cuando por mí murió. Oí que el amor tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego hizo ver. Entonces suplicante
concedió. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando adoramos, adoramos tu nombre, Señor, habita tu alabanza, porque santo, santo canta.
Tan santo y los ángeles cantan tuya es la gloria, la honra, los tronos también. Para siempre, Jesucristo. Gloria en las alturas y en la tierra también. Para siempre, gloria en las alturas y en la tierra también. Te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Señor. ¿Cómo no dar gloria al que merece ser alabado? ¿Cómo no dar gloria y honra al que murió en la cruz por nuestros pecados? Oh, gracias, Señor. Gracias,
Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Solo a Él sea la gloria. Solo a Él la alabanza. Solo a Él la honra y la exaltación. Gloria al nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Salvador. Padre del cielo, por favor, háblanos. Háblanos en esta mañana. Te lo suplicamos, Señor. De nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y háblanos a través de tu santa palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar, hermano, un segundo. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Felices de estar aquí? Yo estoy muy contento de estar acá. Los hermanos van a tratar de cerrar las ventanas porque parece que hay una actividad allá afuera, pero vamos a proponer nuestro corazón en buscar y escuchar su palabra en esta mañana. Que nada ni nadie nos distraiga. Amén, hermanos. Aleluya. Si tienen alguna duda ahí, si alguien puede ayudar a encender ese aire acondicionado, si no, las de arriba, y ahora sí, creo que ahí están, y lo pones en 16. El Señor es bueno, hermanos, y esta ventana me la cierran, que es donde más entra la bulla. Vamos a la Biblia, hermanos, por favor, y si me dan pantalla también se los agradezco. Vamos a la palabra de Dios y vamos a retomar lo que en los últimos servicios Dios nos está hablando. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. Efesios capítulo 5, verso 21 al 33. Dice así la palabra de Dios y está en pantalla para aquellos que no trajeron su Biblia. Dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa: sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. 29. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. En las últimas semanas, como ustedes recuerdan, hemos estado estudiando un poquito a través de todos estos versos que acabamos de leer. El Señor nos ha hablado claramente en lo que Él espera de un verdadero
hogar cristiano. En el transcurso de estos domingos también hemos visto que de alguna forma Dios nos ha mostrado cómo están nuestras familias, el por qué nuestras familias, nuestros hogares cristianos están como están. Nos ha mostrado claramente lo que Dios ordena de una esposa cristiana. ¿Alguna esposa se recuerda qué es lo que Dios le ordena a las esposas? Obediencia. ¿A quién? ¿En qué? En todo. Muy bien, mis hermanas. Y ahora, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos ordena a los esposos cristianos para darle a nuestras esposas? ¿Quién se recuerda? Amar a nuestras esposas. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? De la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Muy bien. Déjame decirte algo, hermano. Hermano, la evidencia de una vida que ha creído realmente en el Evangelio, hermano, siempre van a ser los frutos, siempre van a ser los cambios en su vida. Porque una persona que dice yo soy cristiano, o incluso yo voy a la iglesia, yo acepté al Señor, pero su vida no tiene frutos, esa confesión, ese momento en el que dijiste sí, Señor, no es válido. Porque la única forma que el Evangelio se puede comprobar es a través de vidas transformadas. Ojo que no estoy diciendo la perfección absoluta. Estoy diciendo que entramos en un proceso cuando el Señor verdaderamente entra en nuestro corazón y nacemos de nuevo, verdaderamente comienzan a haber cambios, comienzan a haber los frutos. Y yo creo, mi hermano, que los principales frutos siempre van a empezar en casa. Siempre van a empezar en nuestra familia. Porque sinceramente, hermanos, díganme la verdad, ¿qué esposa se va a poder someter a su esposo en todo si no tiene el Espíritu Santo en ella? Es imposible. O sea, usemos la lógica. ¿Qué esposa se va a poder someter en todo a su esposo sin la ayuda del Espíritu Santo? Es imposible. Asimismo, los esposos, ¿qué esposo va a poder amar de la forma que Cristo amó a la iglesia a su esposa si no tiene al Señor en su corazón? Es imposible. Por más que se esfuercen, no lo van a lograr. Porque necesitamos el auxilio, la ayuda del Espíritu Santo. Y aún así te pregunto, ¿será que esto es algo sencillo, hermano? ¿Es algo fácil? ¿Sí o no? No, hermanos, de ninguna manera. Nadie nos ha dicho que todo lo que el Señor nos ha dicho que necesitamos hacer en nuestros hogares va a ser una tarea fácil. Nunca se nos ha dicho. Pero mi hermano amado, con la ayuda del Señor y con nuestro esfuerzo máximo en acciones concretas, será posible, hermanos. Claro que sí. Si no, el Señor nunca lo hubiera puesto de esa forma en su palabra. Nos estaría diciendo hagan esto, pero dentro de él dice yo sé que nunca lo van a lograr. No. Si el Señor lo pone tan claro en su palabra como lo acabamos de leer, es porque sí se puede, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pregunta, ¿cuántos se recuerdan de la familia Leiva? ¿Se recuerdan de la familia? Oh, perdidos, ¿quién será? ¿Serán los hermanos nuevos? No son los hermanos nuevos. La familia Leiva, para aquellos que se les olvidó, era esa familia que yo les comenté al inicio de todo esto que hemos visto hace varias semanas. Era una familia verdaderamente cristiana que marcó mi vida. Yo en ese tiempo tal vez tenía, 11 o 12 años máximo, y yo miraba en esa familia una verdadera familia cristiana. Para mí fue impactante, imagínense a estas alturas, y todavía lo recuerdo perfectamente. Yo recuerdo al hermano Alberto, como les mencioné, un esposo cariñoso, un esposo que cuidaba de su esposa, que amaba de su esposa. Muy formal el hermano Alberto. Pero también recuerdo de su esposa, se me olvidó el nombre, pero recuerdo de la hermana que asimismo, hermana, esa hermana era tan servicial con el hermano Alberto, tan acomedida, siempre una sonrisa, y cualquier cosa que hacía era le comento a mi esposo, y no era así como amargada, no, le comento a mi esposo, no, era un gozo de cómo esta esposa trataba al hermano Alberto. Pero no se nos puede olvidar, mi amado hermano,
aquel jovencito que se llamaba Eleazar. ¿Se acuerdan? El jovencito del reloj que yo les contaba que a toda hora estaba viendo la hora. En ese entonces yo creo que tenía tal vez 17 años, cuanto mucho. Es lo que yo podía calcular. Y te lo digo sinceramente, hermano, el impacto en mi vida de este jovencito es que él era tan obediente. Era, hermano, increíblemente tan sujeto a sus padres como ningún otro joven que yo había conocido. Este joven era distinto, hermano, y hoy entiendo que era un joven cristiano, de una verdadera familia cristiana. Les confieso que yo nunca vi a Eleazar en las reuniones de jóvenes. Nunca yo lo vi a él, hermano, con una mala actitud al momento de tener que obedecer una orden de sus padres. Estoy hablando de un joven de 17 años. Nunca lo vi. Nunca. Él siempre, cuando miraba su reloj y se tenía que despedir, muchachos, me voy, ya tengo que irme a la casa. Pero Alberto, Eleazar, ¿por qué? Porque ya está tarde, tengo que llegar a casa, porque mi papá me dijo que tenía hasta las 6. Pero era así, hermano. Nunca recuerdo como salir de ahí de la iglesia. No, muchachos, estábamos en lo más bueno, pero mi papá con sus cosas, ya me voy. Nunca, hermanos, nunca lo vi a ese muchacho así. ¿Saben una cosa? Volviendo al punto, el apóstol Pablo, después de dedicar un largo párrafo que lo acabamos de leer, dirigido directamente a los esposos y a las esposas, dedica textos mucho más breves y lo va a dedicar, y es lo que queremos ver, a la relación entre los hijos y los padres. Así que hoy es el tiempo de la relación entre hijos y los padres. Más adelante, mi hermano, el apóstol también hace el énfasis en la relación entre los padres y los hijos. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en cómo es la relación entre un hijo y un padre en una familia cristiana, ¿ok? Eso es lo que se va a tratar hoy. Hago el énfasis en una familia cristiana. Ya aprendimos las principales fundamentos de un hogar cristiano. Perdón, de mamá, de papá. Ya vimos las cosas que ellos fortalecen en sus vidas. Ya vimos el trato. Ya vimos lo que la esposa debe ser para su esposo. Ya aprendimos lo que el esposo debe ser para su esposa. Pero hoy les toca el tiempo a las hermosuras de los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Pues todos, ¿no? Hoy le toca a los hijos, hermano, y que sea el Señor que pueda hablarnos. Nos vamos a enfocar, como les repito, únicamente en la relación de hijos a padres. Vamos a llegar entonces al capítulo 6 de Efesios, y dice así. Permítame tomar un poco de agua. Dice Efesios 6, capítulo 6, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Únicamente vamos a estar analizando estos 3 versos el día de hoy, hermano. Comencemos analizando el versículo número 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Yo creo que aquí la orden, hermano, es clara y directa, ¿sí o no? ¿Cuál es la orden que Dios le da a un hijo que vive en un hogar cristiano? Obedece a tus padres. En hebreo, en arameo, en lo que tú quieras, va a ser lo mismo. ¿Qué significa esa palabra? Obedece a tus padres. Eso es lo que Dios espera de un hijo que cree en el Señor Jesucristo y vive en un hogar cristiano. Vuelvo y les digo, si miramos el verso solo así, yo creo que está muy fácil. No hay mucho que interpretar. Obedece a tus padres. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esa es la orden del Señor. Pero yo estaba analizando un poquito más este verso, este texto en realidad, y yo me di cuenta, hermano, que la palabra obedecer que usa allí, hermano, viene de esta palabra griega. Dice hupakao. No sé cómo se dice, pero literalmente el obedecer, lo que significa en el original allí es escuchar con la idea de silencio o atención.
Miren qué interesante, hermano, porque volviendo al punto, lo que el Señor le está diciendo es: obedezcan, hijos, obedezcan a sus padres. Según lo que significa esa palabra es: escucha con atención, presta atención. Pregunta: ¿cuántos padres sabemos aquí? ¿Podemos levantar la mano? Bastante, sabemos muchos padres. Y yo creo que la mayoría de ustedes, hermano, me va a dar la razón en algo en esta hora. Una de las principales, no todas, pero una de las principales causas del por qué nuestros hijos muchas veces no obedecen es porque no prestan atención. ¿Sí o no? Una de las, no es que sean malos ni desobedientes, no, estamos hablando de un hogar cristiano. Pero una de las mayores causas por las cuales nuestros hijos a veces no nos obedecen es porque no prestan atención a lo que se les dice. A veces tenemos hijos súper despistados. Despiértense, hermanitos, por favor, que acabamos de comenzar, les encargo. Entonces, hay hijos que son súper despistados. No soportan nada. Todo es como que uno les habla y pasa una mariposa y ya se les olvidó lo que dijo. Pero también hay otros hijos, hermanos, que incluso en su afán, porque los hijos siempre están en un modo afán de hacer cosas y todo. A veces en el afán ese nosotros le decimos a nuestros hijos: hagan esto, hagan lo otro, y ellos nos dicen: sí, papá, sí, mamá, sí, claro, ¿me entendiste? Sí, claro. Y son como así rapiditos en responder. Pero poco tiempo después nos topamos con una frase muy común entre ellos: el famoso "se me olvidó". A ver, sigamos sinceros. ¿Cuántos padres han escuchado esa frase en casa? Se me olvidó. Levante bien la mano, no les dé pena. Yo sí, las dos manos levanto cada rato. Se me olvidó. Ahora les cambio la pregunta. A ver, ¿cuántos hijos han dicho esa frase en casa? Ahí sí no levantan mucho la mano, ¿verdad? Se me olvidó. Ay, hermano. Pero si nos damos cuenta, hermano, con base a lo que significa esa palabra, obedece a tus padres, lo que Dios nos está diciendo, les está diciendo a los hijos de un hogar cristiano es: escucha con mucha atención a la orden de tus padres y obedécelos. Eso es lo que está diciendo. No escuches así, no escuches con ligereza. El mensaje es: presta atención a lo que tus padres te están diciendo y obedécelos. Ojo con algo que me llamó mucho la atención esto. Ojo que allí, hermano, déjenme se los voy a mostrar. Dice: hijos, obedezcan a sus padres. La palabra padres, ¿es singular o es plural? Repito, la palabra padres, ¿es singular o plural? ¿Por qué? Me encanta, hermano, porque es que obedezcan de esa forma, prestando atención, poniendo cuidado a la orden de ambos padres. Por eso está en plural. Si no dijera: hijo, obedece a tu padre. Pero Dios es tan perfecto, hermano, que hasta en eso detalle Él se asegura de que su mensaje esté claro. Yo quiero remarcar este punto de obedecer a nuestros padres, porque a veces en hogares cristianos hay hijos que únicamente obedecen a uno de los dos. Únicamente a uno de los dos. Y yo te quiero decir algo, hijos, obedecer a medias ante el Señor es lo mismo que desobedecer. O sea, la media obediencia es desobediencia. Y cada vez que únicamente obedeces cuando papá está en casa, o cuando mamá te dice: si no se porta bien, si no cambia la actitud, cuando regrese papá le voy a decir, hijo, cuando necesitas esas frases, estás desobedeciendo el mandato del Señor. Porque la orden es: obedezcan a sus padres, tanto a mamá como a papá. Amén. Me parece a mí increíble esto, porque este detalle, hermano, que el Señor inspira al apóstol Pablo, que obedezcan a ambos padres, en ese tiempo, hermano, chocaba mucho más. Porque en ese tiempo, hermano, en esa cultura, literalmente la única voz de autoridad que se escuchaba en casa era la voz de papá. Mamá en ese tiempo casi que era la que cuidaba de la casa, pero papá era la única autoridad. Y qué interesante, hermano, que el Señor remarca esta verdad.
que les está diciendo, no solamente a papá. Hijo, tienes que obedecer a tu mamá. Y esa es la palabra del Señor. El mismo que nos puso a esposos y a esposas cierta responsabilidad de las cuales tenemos que cumplir, es el mismo Dios que le dice a los hijos en esta mañana: obedece a tus padres, a ambos padres, no solo a uno. Esto ha sido el pensamiento de Dios desde hace mucho tiempo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8 versículo 1. Dice: hijo mío, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Para los hermanos que estudiaron hermenéutica, hermano, esto es un texto poético sinónimo. O sea, no es de que podemos separarlos. Lo que está haciendo, hermano, es que quiere quien escribe esto mostrar una verdad. No es de que, ok, entonces la instrucción del papá, pero entonces mi mamá no me puede instruir. No entendamos mal la Biblia. El punto acá es que está usando dos frases similares, hermano, con unas palabras distintas para dar el mismo concepto. ¿Cuál es el mismo concepto? Obedece a tus padres, tanto a mamá como a papá. Obedécelos. Entonces vemos que incluso en el corazón del Señor, desde mucho antes que el apóstol Pablo escribiera Efesios capítulo 5, el Señor tenía eso claro. Los hijos tienen que obedecer a los padres. Les suplico a los hermanos, si usan teléfono, por favor, o se van para allá atrás, o necesitamos respetar. Amén. Y gracias, hermanos Sugieres, por estar pendientes de eso. Entonces, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahora, yo quisiera decirles en esta hora una frase que por varias semanas, mis hijos lo saben, yo se las he repetido. Y yo quisiera que aquellos hijos que todavía viven en casa de mamá y de papá, en un hogar cristiano, se la pudieran memorizar. Se las voy a poner en pantalla. Pero como quisiera que por favor te la memorices. Te va a ayudar mucho al momento de obedecer. Y es esto: ¿listos? Bueno, esta frase es la siguiente: nosotros los padres no somos obras ya terminadas. Por favor, hijo, memorízate eso. Nosotros los padres no somos obras ya terminadas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que como padres debemos de reconocer, y yo lo reconozco aquí públicamente, que nosotros nos equivocamos muchísimo, hermano. Nosotros nos equivocamos con nuestros hijos. Tenemos muchos errores. A veces somos injustos. A veces, hermano, pedimos las cosas de mala manera. Sí, aquí están mis hijos, no me dejan mentir. Pero lo que yo quiero pedirle a los hijos que me están escuchando es: perdónennos. Como padres yo les suplico delante del Señor y en este púlpito donde se predica la palabra de Dios, perdónennos, por favor. Ustedes necesitan entender que nosotros, los padres, no somos obras ya terminadas en las manos del Señor. Nos falta mucho todavía. Tengan misericordia de nosotros. Tengan misericordia de nosotros. Pero a pesar de que somos personas con tantos defectos y que tu hijo sabes cuáles son esos defectos, eso no te libra a ti de la responsabilidad que Dios te está dando en esta mañana, porque la orden del Señor es: hijos, obedezcan a los padres, aunque sean muy imperfectos. Recuerda esto. Cuando te cueste obedecer, recuerda: mi papá, mi mamá todavía no son obras terminadas, todavía les falta, pero yo obedezco al Señor. Amén. ¿Cuántos reconocen que Dios es perfecto? ¿Dios es perfecto? ¿No se equivoca? Ok, esto es para los hijos. Pues ese Dios perfecto, el que tú acabas de decir amén, y que tú dices Dios no se equivoca, escogió, imagínense, de acuerdo a su perfecta voluntad, ¿quiénes serían tus padres? Él lo hizo. Hermano, de más de 8.200 millones de habitantes, de personas en esta tierra, si escuchaste bien, 8.000
200 millones de habitantes, Dios, el perfecto Dios, en su soberanía, escogió a tu mamá y escogió a tu papá. O sea, eso no fue un error. Eso no fue un error. Y aunque de pronto tu mamá, tu papá, no sé, ya no están juntos, fue una aventura, yo no sé, muchas cosas. Y dice, no, pastor, pero yo casi que ni conocí a mi papá. Y no, yo lo que te puedo decir es que Dios es perfecto y escogió quienes fueran tus padres. De 8.200 millones de personas, Él dijo, no, yo quiero que esta persona nazca en este hogar. Porque muchas veces los jóvenes y los niños a veces se cansan de papá y dicen, ay, yo hubiera querido tal vez un papá como... No pienses en eso. Dios es perfecto y Él sabe por qué escogió que tú nacieras en tu hogar. Amén. Hijos, cuando en algún momento les sea difícil obedecer a mamá y a papá, recuerden, por favor, que en realidad lo que están ustedes obedeciendo es el mandamiento de Dios. Cuando sientas que te cuesta obedecer, pero sin embargo lo haces, lo que tú estás haciendo es obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Me gusta cómo Reina Valera ordena aquí los verbos. Yo quiero mostrarle. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, el verbo lo cambia, Reina Valera, pero me gusta porque nos da la idea que es en el Señor que los hijos pueden obedecer a los padres. O sea, si quitamos de la ecuación el Señor, te toca únicamente obedecer a tu papá y eso va a ser más complicado. Pero si nos aseguramos de leer esto correctamente, entenderemos que tu obediencia depende del Señor, de lo que Él ha pedido para ti. Por eso dice, obedeced en el Señor a tus padres. Yo sé que muchas veces no te va a gustar, pero recuerda, obedecer en el Señor a mis padres. No es obedecer a mis padres en el Señor, no, en el Señor yo lo obedezco. Yo lo obedezco. Cuando tú estás obedeciendo a tus padres, literalmente estás obedeciendo al Señor. No que los padres seamos dioses, no, estás obedeciendo la orden del Señor. Cada vez que obedeces a tus padres imperfectos, estás demostrando que tu vida está en el Señor. Estoy hablando con los hijos. Obedece a tus padres por amor al Señor. Si te cuesta mucho obedecer a tus padres terrenales, porque aunque son cristianos, tienen muchos defectos como el que está aquí parado, recuerda, yo voy a obedecer de buena manera porque es agradable a Dios. Porque eso es lo primero que lo que sucede cuando un hijo desobedece a papá. Al primero que está desobedeciendo, al primero que está deshonrando, no es a papá, es al que dio la orden, es a Dios. Entonces, cada vez que un hijo desobedece una orden de papá o de mamá, está pecando en contra de Dios. Recuérdalo. No es así a la ligera. No, yo hago lo que quiera. Es que mi mamá como molesta, es que mi papá. No. Es ante Dios que te estás revelando. Él les estás diciendo, yo no te voy a hacer caso. Tú eres mi Señor, pero en esto no te hago caso. Yo no lo voy a obedecer a Él. Es rebelarse en contra de Dios. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor. Amén. Ok, a estas alturas, como le mencioné, creo que la orden está más que clara. Obedece a tus padres en el Señor. Pero el Señor conoce nuestros corazones, hermano. Y a veces, hermano, nosotros los grandes, como también los pequeños, hermanos, a veces necesitamos saber el por qué. Esa es otra frase de casa. ¿Y por qué? La primera es se me olvidó. Y la otra es ¿y por qué? ¿Pero por qué? Pero hermano, Dios no tendría que explicarnos el por qué. Simplemente Dios tendría que decir, obedece a tus padres, obedece en el Señor a tus padres y punto. Pero el Señor es tan precioso, hermanos, que hasta en esos detalles nos va a decir ¿por qué? Y este es el por qué. ¿Por qué los hijos deben de obedecer a sus padres? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Diga conmigo, justo. Más fuerte, justo. Justo.
La respuesta Dios nos la está dando. Hijos, ¿por qué te debes de someter y obedecer a tus padres? Porque Dios dice, es lo justo. En otras palabras, es lo correcto. Es lo correcto que un hijo obedezca a sus padres. Yo quiero recordarles, tus padres han cuidado de ti desde que eras un bebecito. Es más, desde antes que naciera. ¿Dónde está Catalina? Por allá está. Ya está, que va a dar a luz. Y Catalina se cuida. Catalina ya no la vemos en el parque corriendo. No, ¿por qué? Porque está cuidando a su bebecito. Tú y yo en algún momento fuimos esos bebecitos, hermano, y nuestros padres nos cuidaron. Nuestros padres nos cuidaron desde antes de nacer. Cuando ya eran bebecitos, más cuidado nos daban. Se han esforzado para que tú salgas adelante. Lo han dado todo por tratar que tú salgas bien en lo que más ellos pudieron. Hablando de hogares cristianos, tus padres, imperfectos con todo, se esforzaron al máximo por mostrarte los caminos del Señor. Aún con sus errores, ellos trataron de guiarte a Dios. Y en muchas ocasiones, estoy seguro, porque me pasó a mí, en muchas ocasiones tus padres incluso se han quitado de la boca la comida para dártela a ti. Entonces entendemos por qué Dios dice, es justo, es lo correcto que un hijo obedezca a sus padres, porque los padres han dado todo por ti. Hijos, cuando no obedeces a tus padres, estás pisoteando todo lo que ellos hicieron por ti. Hay una cosa en nuestro corazón, hermano, y es terrible. Me refiero a la ingratitud. La ingratitud es tan terrible porque la ingratitud tiene algo, y es que nos hace olvidar lo que otros hacen por nosotros. Pues hijos de hogares cristianos, nunca puedes olvidar que tus padres han hecho todo por ti. Dios dice que es justo que obedezcas a tus padres, o sea que es lo correcto. ¿Y sabes una cosa? No solamente es que Dios dice es lo justo, es lo correcto, porque en el texto paralelo de este verso, este texto, el paralelo, es Colosenses 3:20, dice lo siguiente: hijos, sean obedientes a sus padres en todo. ¿En qué? ¿En qué? En todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, ¿qué decía Efesios? Esto es lo justo, esto es lo correcto delante de Dios, que tú obedezcas a tus padres. Pero ahora el texto paralelo nos está diciendo, esto es agradable. Y obedécelos en todo, no solamente en lo que tú quieras, no solamente en lo que a ti te guste, obedécelos en todo. Ese es el mensaje de Dios para ustedes, hijos. Y de ser así, estaremos agradando al Señor. ¿Alguien de verdad quisiera agradar al Señor en su vida, hijos? ¿Alguien quiere agradar a Dios? Obedece a tus padres en todo. Obedece a tus padres en todo. Ojo, hago un paréntesis porque es peligroso esto. Este paréntesis lo hice cuando tocamos el tema de las esposas. Recuerden que estamos hablando de hogares cristianos, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque seguramente hay hogares donde de pronto hay hijos cristianos, pero tiene un papá o ambos, no sé, que son perversos, no creen en Dios. Entonces si salen con esto van a decir, hijos, obedezcan a sus padres en todos porque esto es agradable a Dios. Entonces puede venir papá y te va a decir esto, no sé, hijo, acompáñeme, vamos a ir a la discoteca. Hijo, acompáñeme, yo quiero ir a esto. Hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer el hijo ahí? No, papá, le obedezco en todo, claro que sí, pero nunca en las cosas que vayan en contra de la palabra de Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo hago esa aclaración. Estamos hablando de hogares cristianos. Amén. Ojo con eso. Entonces, Dios ya respondió el por qué los hijos deben de obedecer a los padres. A ver, dos motivos. Ya vimos que por qué los hijos deben de obedecer a los padres. Matthew, ¿cuál es el primer motivo? Porque es justo. A ver, otro hijo. A Daniel, ¿cuál es el segundo motivo por qué los hijos deben obedecer a los padres? Porque es justo y porque es agradable a Dios. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces,
es justo y agradable ante Dios. Ahora, una cosa que los tengo que decir, y de verdad es la realidad: la desobediencia continua de un hijo, o sea, un hijo que a toda hora es desobediente y desobediente y o sea, nunca obedece, lamentablemente te lo tengo que decir, ese hijo que vive de esa forma está mostrando una evidencia que no está en el Señor. ¿Se recuerdan el verso pasado? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Un hijo que sea desobediente y desobediente y desobediente, conclusión, no está su vida en el Señor. Un hijo desobediente. Es que lo triste es que a veces la gente de afuera, o incluso los cristianos, se equivocan y dicen: no, yo no necesito de alguna forma llevar a mis hijos tanto a Dios y no ser extremos. No, pero viera que me han salido buenos, dicen por ahí unos. Ay, qué engaño. Porque si los hijos van a ser obedientes a nosotros porque salieron buenos, es probablemente que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. O tal vez la perspectiva que tú tienes de decir: es que salieron buenos. Según tú, o según algunos, salieron buenos, se dice: bueno, que no llegan a las 12 a la casa. O salieron buenos es de que no tienen amigos así, de esos de los de allá afuera. No, eso no es salieron buenos, hermano. No hay ninguno bueno. Si Cristo no está en sus corazones, están acabados, al igual que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es la realidad. Entonces, si hay un hijo que continuamente desobedece y desobedece, la respuesta no es que sea un mal hijo, no es que sea un buen hijo, es que no ha nacido de nuevo. Es que ante Dios ese hijo está muerto. Su espíritu no ha sido vivificado, no está en el Señor. Vamos a leer una de las características del hombre corrupto y sin Dios. Miren qué tremendo. Esto está en Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Dice, hablando de los corruptos, de la gente perversa, de los que no tienen a Dios. Miren lo que dice. Las características: ellos, obviamente, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de malos. Y ojo lo último, ¿qué dice ahí? Desobedientes a los padres. Wow. Señor, ¿no te parece un poco fuerte meter en esa lista? Estás hablando de gente injusta, de gente engañosa, de aborrecedores de Dios, de soberbios, de jactanciosos, y de repente hijos que no obedecen a los padres. ¿No creen que se le fue un poquito la mano al Señor? No, es que para Dios este punto es muy importante. Una evidencia de aquellos que no tienen el temor de Dios, que no viven en el Señor, es que no obedecen a los padres. Son desobedientes a los padres. Y si algún hermano que está acá, que tiene una familia cristiana, pero si tú ves que tu hijo está en esto continuo, lamentablemente no tiene al Señor, aunque haya nacido en casa cristiana. Qué lindo fuera que mis hijos fueran salvos por herencia. Qué lindo fuera. No, hermanos, la salvación es únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. No es por herencia, hermano. Entonces, los desobedientes a los padres es una evidencia de aquellos que son perdidos. Yo sé, hermano, que estamos viviendo en tiempos donde los hijos son irrespetuosos. Estamos viviendo en tiempos donde los padres parecen ser los hijos y los hijos son los que gobiernan a los padres. Es vergonzoso lo que se ve en las calles. Los hijos se burlan de los padres, no les obedecen. Es terrible. Y eso tristemente es lo que más abunda hoy. Sal afuera de tu casa, tal vez en la cuadra o ahí y tú te darás cuenta. Da una vueltecita y analiza cómo se comportan los hijos y dirás: tiene toda la razón. Es la verdad. Pero eso es una evidencia. No conocen a Dios, no son de Dios. Pero no tendríamos que sorprendernos, hermano, de los tiempos que estamos viviendo, porque esta realidad que les acabo de decir hace 1965 años ya fue escrita en la palabra, en el año 60-61 después de Cristo. 2 Timoteo 3:1-2. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes
a los padres. ¿Se da cuenta, hermano? Eso fue escrito 1965 años atrás de hoy. Y es justamente lo que pasa hoy. Hijos desobedientes a los padres. Termino con este primer punto. Hijos que aman al Señor y que están en un hogar cristiano, el Señor te ordena: obedece a tus padres, porque esto es lo justo y es lo agradable delante de los ojos de Dios. Amén. Cada vez que tú desobedeces a tus padres o haces las cosas a regañadientes, estás rebelándote en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Ahora, yo quiero decirles algo que me parece muy obvio. Yo hasta lo pensé, yo dije, yo no sé si pongo esto, pero yo me he dado cuenta que a veces las cosas obvias, por muy obvias que parezcan, a veces se nos salen del control, y a veces por no prestar atención a las cosas obvias, hermanos, hacemos muchos desastres. Y esto que voy a mencionar ha causado muchos desastres en hogares cristianos. Es esto: estos hijos que acabamos de ver, que Dios les ordena obedecer a sus padres en todo, remarco lo que viene, son aquellos hijos que aún viven bajo la autoridad de sus papás. O sea, todavía viven en casa de mamá y papá. ¿Ok? Todo esto que acabamos de ver: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es lo justo, porque es lo agradable. Todo esto aplica para hijos en un hogar cristiano que aún viven en casa de mamá y papá. Obedezcan en todo. ¿Y por qué menciono de que a veces esto tan obvio hace tantos daños? Ya verán. Yo menciono esto, hermano, porque he conocido familias cristianas que están heridas, están en conflictos o en algunos casos destrozadas cuando no logran entender este pequeño detalle. Y el pequeño detalle es que al momento que nuestros hijos se casan, hermano, viene un corte radical. Imagínense que es un pastel, viene un corte radical en la mitad, mi hermano, y las cosas tienen que cambiar. El corte radical es cambio de autoridad. Ya no me debo de someter, de obedecer en todo a papá y mamá. ¿Por qué? Porque ahora yo ya soy esposo, porque ahora ya soy esposa. Mi autoridad ya no es mi papá, puede decir la esposa. Mi autoridad es el esposo. Mi autoridad, la persona a quien yo le pido permiso para todo, ya no es mi papá, ya no es mi mamá. Ahora yo soy uno. Eso es importante saberlo, mi hermano, porque conozco cristianos que no se dan cuenta de esto, y ya casados, e incluso a veces hasta con hijos, de pronto está el papá llamando a su papá o la mamá, no sé, y le preguntan: papá, es que quiero pedirle permiso para irme de vacaciones. ¿Pedirme permiso? Sí, hijo, está bien, puede irse. Otros: papá, yo quiero pedirle permiso porque de pronto yo quiero cambiar de trabajo. Sí, hijo, hágalo. No le doy permiso. Y así viven, hermano. Es triste, pero así viven muchos. ¿Y saben qué es lo más terrible de todo? Que la esposa o el esposo que viven en esa condición y que ven a su cónyuge actuando de esa manera, están profundamente molestos con la conducta de su cónyuge al ver que está casado con el hijo o con la hija de papi y mami. Qué terrible esto. Por eso les digo, yo creo que era como obvio, y no sé para qué me meto en esto, pero a veces las cosas obvias son peligrosas. Hijos que no han entendido que su tiempo en casa termina para ellos comenzar a iniciar su vida. Recuerden uno de los versos que leímos al inicio del mensaje, era el verso 31 del capítulo 5, cuando decía: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno. La cosa cambia, mi hermano, completamente. Ahora, esto nadie va a decir: ah, no, pastor, es que lo que pasa es que el apóstol Pablo, como ni se casó, entonces él no tuvo que sufrir dejando a sus papás. No, hermano, esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Eso, hermano, desde Génesis capítulo 2 versículo 24, es la voluntad de Dios.
se van a separar, van a dejar a los padres y van a ser uno solo. Esto viene desde Génesis, y si alguien dice no está muy creíble, incluso Jesús lo repitió 2 veces, Mateo 19:5 y Marcos 10:7. Jesús mismo volvió a decir esto. A veces, tengo que decirlo, a veces son los hijos que no entienden ese corte. Son los hijos que no entienden y tristemente ellos buscan seguir en esa condición. Ya dije, ese hogar no va a estar bien. Van a haber problemas, van a haber molestias, porque no es lo correcto. Pero, como les menciono, a veces son los hijos, pero en otras ocasiones, a veces son los padres que no entienden que los hijos ya se casaron. Ahí están los padres tratando siempre de controlar, y no debe de ser así. No se han dado cuenta que sus hijos ya tienen un hogar y que esos hijos se deben a ese hogar. Y tristemente muchas veces esos padres dañan los hogares de sus hijos al tratarlos como que nunca salieron de casa. Es la verdad, nunca hicieron el corte, ni los hijos y a veces los padres. Por ejemplo, un papá o una mamá que ya sus hijos ya están casados y ya viven solos, ya están en otra cosa. De pronto viene y le dice: hijo, me recoge a las 7 de la noche porque voy a ir a la peluquería de la hermana María Eugenia. Me recoge a las 7 de la noche. Mamá, ¿cómo así? Sí, yo necesito que me recoja, hijo, porque no tengo y yo no voy, eso está lloviendo peligroso. A las 7 por favor me recoge. Y allá está el esposo. Ya, esposo. Mamá, pero ¿está segura? ¿No puede tomar un taxi, mamá? No, hijito, no, usted sabe que a mí me da miedo la ciudad. Y allá va el hijo. Sí, llevando a la mamá al peluquero, a donde la hermana. ¿Por qué? Porque la mamá le dijo. ¡Qué desastre! Hija, de pronto con la hija: hija, por favor, hijita, mañana yo tengo un antojo, que por favor me haga esa deliciosa lasaña, esa que a usted le queda súper bien, hijita, por favor, complázcame. Y de pronto la hija le dice: mamá, pero lasaña, pero tú sabes que a Pancho no le gusta, al esposo, a Pancho no le gusta la lasaña, mamá, me va a meter en problemas. Si yo hago lasaña, él va a saber que es para usted y a él ni le gusta, siempre me la deja en el plato, se va a molestar, mamá, por favor, perdóneme, mamá. Y saben que a veces esa mamá viene y dice: está bien, hija, no hay problema, ya entendí. Primero su esposo, claro está. Primero yo sé que es su esposo antes que la madre que la trajo al mundo. Está bien. Y ahí se queda la hija: ay, yo le hago su lasaña. No han entendido, no es así. No vayan a hacer lasaña. No han entendido, no es así, mis hermanos. Necesitamos entender el orden de Dios, porque si no, muchos hogares se van a lastimar. Si no hacen ese corte. Entonces alguien dirá: pastor, entonces lo que usted me está diciendo en este servicio, hermano, es de que en el momento que alguien forma su hogar, se olvida de los papás. ¿Eso es lo que estoy captando, pastor? La respuesta es no, y 1000 veces no. Espérate, falta lo segundo. No se trata de que me casé y enterré a mi papá, enterré a mi mamá. ¿Y qué pasó? Yo no sé, yo estoy casado porque el pastor dijo y la Biblia dice que ya soy uno, así que no me interesa. ¿Se trata de eso? No, mi hermano. Y yo creo que el Señor es tan perfecto, mi hermano. Yo me gozaba cuando miraba esto, porque el Señor mismo nos va a dar la respuesta de cómo debemos de hacer ese balance. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En el versículo número 1 acabamos de ver cómo los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, en cuanto todavía están bajo su techo. Pero ahora vamos al verso número 2. Esto me parece precioso. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Amado hermano, la honra a nuestros padres es algo que debemos de procurar desde el primer momento que nosotros tenemos conciencia hasta el último suspiro de nuestras vidas. La honra es algo que nunca se tiene que dejar de los padres.
La obediencia total, ¿cuándo es? Cuando estoy en casa. La honra, ¿cuándo es? Toda la vida. Toda la vida. Honrar, mi hermano, es darle valor a algo, darle el cuidado que se merece a algo. Eso es honrar. Y yo creo, hermano, que la forma en que un hijo, cuando vive aún en casa de papá y mamá, la forma que ese hijo puede honrar a los padres es obedeciéndolo en todo. Pero la forma que un hijo que ya está casado, que ya tiene su hogar, hijo cristiano, puede honrar a sus padres es de 3 formas: cuidando de ellos, escuchando sus consejos y haciéndolos sentir importante, incluso y en especial cuando ya están más ancianos. Vuelvo y repito: en un hogar cristiano, un hijo le da honra a sus padres cuando le obedece. Cuando ese hijo se casa, ¿cuál es la relación ahora entre ese hijo y sus padres? ¿Cómo honra ese hijo a sus padres si ya no está en casa? Cuidando de ellos, escuchando sus consejos y haciéndolos sentir importantes. Eso es honrar a los padres. Cuidar de ellos puede ser algo tan sencillo como estar pendiente que es de sus vidas. Hoy estamos en una era, hermanos, donde no cuesta absolutamente nada hacer una llamadita a papá o mamá, o mandarle una carita para que sepa que lo queremos. No nos cuesta nada. Cuidar de ellos puede ser estar pendiente de cómo están. También en otros casos es estar pendientes de ayudarlos económicamente a nuestros viejitos, a nuestros padres, mi hermano. En otros casos es estar velando por su salud. Eso es honrar a esos padres. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que yo anhelo de los hijos. Porque hijo no es únicamente el que tiene 16, 17, 14, 5 años. No, hijos somos todos. ¿Sí o no? Nunca dejamos de ser hijos. Cuidar de ellos es estar pendientes de ellos, ayudarlos económicamente, velando de su salud. Eso es honrar a nuestros padres. Qué triste, hermano, aquellos que no han valorado a sus padres. Y se los digo de corazón, qué triste. Aquellos que no han entendido lo hermoso que es aún tener a sus padres con vida. No les han dado honra, no les importa si están bien o mal ¿Y su papá? No, hace como 5 meses que ni idea qué pasó. No, pero no es que estaba enfermito. A saber, hermanos, que eso es deshonra a los padres. Recuérdate cuando te llevaba en el vientre, te cuidó, te amamantó, estuvo pendiente. Y ahora pasa el tiempo, yo no sé qué ocurre. Y tu papá, no, por allá está, no sé qué pasó. Hace meses que no hablo con él. Qué desastre, qué deshonra. En otros casos los padres son vistos por los hijos como una carga. Como una carga. Me toca llamarla. Mamá, ¿cómo le va en la salud? Y uno dice, es que si yo llamo a papá estoy seguro que alguna otra enfermedad le sale. Y así viven. Qué triste. Pero eso sí, cuando en algún momento esos padres llegan a faltar, allí están esos hijos ingratos llorando y llenos de resentimiento porque no hicieron lo correcto. No los honraron cuando podían. Quiero contarles algo brevemente. Justamente esta semana, y no me había puesto a pensar en eso, justamente esta semana, semana de Semana Santa, hace justamente 3 años mi papá falleció. Yo recuerdo claramente. Y a pesar que Dios, hermano, en su misericordia me permitió cuidar de mi papá por más de 21 años económicamente, yo lo sostuve con mi hermano. 21 años cuidando de mi papá económicamente, esforzándome por darle que él estuviera bien en Guatemala. Aún así, hermano, Dios permitió que en los últimos meses de su vida, Dios me permitió honrar a mi papá, escuchando sus consejos, hacerlo sentir importante. Recuerdo claramente, era un lunes, hermano. Era una tarde de un lunes. Yo había viajado a Guatemala para estar pendiente de sus procesos médicos.
Ustedes saben, un montón de citas y cosas así. Yo fui para allá, él ya estaba un poco mal, pero se miraba bien, era simplemente exámenes médicos. Y recuerdo, como les menciono, ese día lunes estaba yo ahí sentado en una piecita, en un pequeño escritorio, y yo estaba pendiente de mi papá. Pero ese día lunes yo ya tenía que volver a Medellín en esa semana. No sé si yo regresaba el jueves o el viernes, no me recuerdo, pero yo tenía algo claro: yo el domingo tenía que venir a compartir a la iglesia. Entonces ya era el lunes, miré a mi papá, pues bueno, ya hicimos las citas, mi papá se ve bien, o sea, no lo veo tan mal. Entonces bueno, me metí en esa piecita, ese escritorio pequeñito, saqué mi Biblia, saqué mi cuaderno de apuntes, y yo estaba haciendo algo bueno. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Yo me estaba preparando para compartir el mensaje que iba a estar aquí con ustedes ese domingo. Pero recuerdo algo, mi hermano, muy tremendo, y le doy gloria a Dios por eso. Estando yo en esa piecita, mi papá entró a esa piecita, y a la par de ese escritorio había como una especie de camita en el piso. Somos de familias de muy bajos recursos, y estaba ahí esa camita en el piso, hermano, y yo estaba sentadito ahí. No, yo no tenía la computadora, con la Biblia, y estaba ahí tratando de leer, y de repente mi papá se metió a la piecita sin decir nada y se acostó en esa camita. Ahí estaba mi papá, y yo seguía estudiando, muy juicioso, estudiando muy bien. Pero de pronto mi papá comenzó a hacerme preguntas. Comenzó: hijo, ¿y qué estás estudiando? ¿Y qué libro estás estudiando, hijito? Entonces mi hermano, yo noté que mi papá estaba tratando de llamar mi atención, pero yo le soy sincero, al inicio yo me molesté. Yo me molesté porque yo estaba preparando el mensaje, y yo decía: pero ¿por qué me está interrumpiendo? Si he pasado días enteros en las clínicas con cosas y horrible, hermano, que en un hospital, que un doctor, que no sé qué, que la medicina, que yo parecía un trompo en Guatemala. Y yo decía: merezco mi momento de descanso, y para mí el descanso era estudiar para venir a la iglesia. Pero mi papá comenzó ahí, entonces yo me molesté y fui cortante, nunca grosero, pero fui cortante. Él me hablaba algo y yo: sí papá, no. ¿Qué estás estudiando? Aquí un poquito de Juan, papá. Listo, papá, así. ¿Saben una cosa? Mi papá se dio cuenta de mi indiferencia. Mi papá se dio cuenta de mi indiferencia y de la seriedad con que yo lo traté. Y en ese momento él decidió quedarse ahí acostadito y en silencio. Hermanos, les digo la verdad, yo no tengo cómo darle tantas gracias al Espíritu Santo que mora en mí. ¿Saben por qué? Porque no pasaron ni 2 minutos, hermano, de ver a mi papá ahí sentado en silencio, porque yo había sido serio con él. Cuando leyendo la Biblia, hermano, yo no podía pasar ni un verso más, porque algo me decía: tienes que estar con tu papá. Cierra la Biblia. Pero Señor, es la Biblia. Señor, es el tema del domingo. Cierra la Biblia y acuéstate con tu papá. Gracias al Espíritu Santo, hermano, que me incomodó tanto que no pude. Me rendí, terminé cerrando la Biblia, dejé esas notas ahí, hermano, y en menos que nada le dije: papito, córrete para allá, córrete. Y los dos nos acostamos ahí en esa pequeña camita. Yo lo recuerdo muy bien. En ese momento mi papá era muy pequeño de estatura. Yo recuerdo que yo lo abracé y puse como era una camita tan pequeña, yo puse mi brazo así, y yo le dije: pon tu cabecita aquí, papá, le dije. Y él puso su cabeza aquí, hermanos. Ay, hermanos amados, mi papá y yo hablamos sin parar por un mínimo de 3 o 4 horas. Él me contó todas sus historias de cuando era niño. Él me contó cómo se robaba las gallinas. Él me contaba cómo las cosas que él se inventaba, las necesidades que él pasaba por sacar adelante a sus hermanitos. Me contó cuando mataron a su papá. Me contó la abuela. Yo soy ahora cosas que yo nunca sabía. Ahí en el hombro me contó mi papá. Y terminaba una historia, yo le decía: y cuéntame otra. ¿Y qué pasó con el tío? ¿Y qué pasó? Y hermano, 4 horas. Después de comenzar en la tarde, nos dio la noche en esa piecita escuchando a mi papá. Y yo, gracias al Señor, me dio la oportunidad. Yo lo hice sentir a él en ese momento la persona más importante para mí. No porque sea yo bueno, porque su Espíritu Santo me cambió el corazón en ese momento. Creo que fue una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida, hermano,
Porque luego de eso regresé a Colombia, regresé a Medellín, y para terminar la historia, pocos meses después yo tuve que regresar a Guatemala a enterrar a mi papá. Pocos meses y lo tuve que ir a enterrar. ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Por qué te estoy contando esto? Porque, mi hermano, yo quisiera suplicarte, yo quisiera rogarte en el amor del Señor, que si alguien ha descuidado a sus padres, si alguien los tiene abandonados, si alguien no les ha dado la honra, no los ha hecho sentir importantes, y si aún están vivos, todavía estás a tiempo para hacer lo que Dios te pide. Hónralos, hónralos. Es una oportunidad que Dios te da, porque cuando ya están muertos no hay nada que hacer, hermanos. Yo sé que en medio de nosotros hay casos que en la soberanía de Dios, no me pregunten por qué, nunca te puedo responder. Yo sé que en medio de nosotros hay casos en donde Dios ha escogido y ha permitido que hijos estén cuidando de sus padres. Yo lo sé. Y de pronto tú te sientes tal vez como yo en ese escritorio, como me está incomodando, no me deja descansar, ¿por qué es injusto? ¿Por qué esto? Tal vez te identificas conmigo. Pero si a ti te ha pasado eso, Dios lo sabe, pero tú tienes que saber, es un privilegio que Dios te ha dado de cuidar a tus papás. Es un privilegio. Sean buenos, sean malos, te traten bien, no, es un privilegio, porque al hacerlo estás honrando al Señor. Te quiero decir algo con seguridad, amado hermano, que estás en esa condición. Dios está agradado de cómo estás cuidando a tus padres. Eso sí, si lo estás haciendo de corazón y no lo estás haciendo a regañadientes. Me tocó, toda mi familia puede, pero me tocó a mí cuidar a mi papá. No. Cambia esa mentalidad. Es un privilegio que Dios me dio de cuidar a mi papá, de cuidar a mi viejita. Algún día no estará, pero yo quiero de verdad darte ese regalo, que te lo doy personalmente. Cuando mi papá lo estaban metiendo ahí en ese cajón y todo, toda la gente lloraba, por supuesto. Yo estaba muy triste, hermano, pero yo tenía una paz y yo recordaba esto que les acaba de contar, y yo les decía al Señor: gracias, gracias porque me permitiste honrar a mi papá, aunque sea en el último tramo de su vida. Yo nunca viví con él, muy pocos años. Pero que no te pase a ti, amado hermano, que sea demasiado tarde, que los descuidas, que los abandonas, que haces las cosas con pesar y con qué pesadez, y después cuando llegue ese momento te vas a lamentar, pero será demasiado tarde. Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro modelo a seguir, incluso en sus últimos momentos de su vida, colgando de esa cruz, crucificado, aún así honró a su madre. ¿Saben? Cuando llega su mamá y el discípulo que él amaba viene y le dice a la mamá: madre, imagínense a Cristo colgando en sus últimos momentos: madre, he ahí tu hijo, discípulo, he ahí tu madre. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se los traduzco: mamá, yo estoy aquí. Yo te digo, no estás sola, mamita. Ya no te puedo cuidar yo, mamá, pero mira, ahí está el discípulo, él te va a cuidar. Y después le dice al discípulo: discípulo, yo te suplico algo, cuida a mi viejita. Jesús mismo le da honra a su mamá, hermano. ¿Cuánto más nosotros? Por favor, no te canses de honrar a tus padres. No te canses de honrar a tus padres. No te canses de cuidarlos. Hazlos sentir importantes, hazlos sentir valiosos en tu vida. Y si alguien está distanciado con su papá o con su mamá, corre el día de hoy, arregla la relación. Corre, no esperes para mañana. Pastor, pero mi papá no me crió. Corre, busca a tu papá, busca a tu mamá. Haz de saber lo mucho que los amas. Hónralos, está pendiente de ellos. Y si el Señor te ha dado el privilegio de cuidarlos, hazlo para Dios y hazlo con amor. Y ese Dios, ya termino, ese Dios que no miente, que nunca miente, te recuerda que hay una promesa para aquellos que honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre,
Pues es el primer mandamiento con promesa: para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Termino. Para el pueblo de Dios, en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, esta promesa era una promesa de plenitud, de llegar a vivir en la tierra que Dios les había prometido, o sea, Canaán. Esa era la promesa para ellos. Pero para nosotros, la promesa no te está diciendo: cuida a tus papás y yo te doy riquezas. No, eso no te está diciendo el Señor ahí. Lo que el Señor está diciendo es que Jesús, hermano, nos prometió que estaría preparando un lugar para cada uno de nosotros y que viviríamos con Él para siempre. Esa promesa es mucho mejor que cualquier cosa terrenal. Algún día estaremos con Él. Pero no estoy diciendo con esto: el que honre a sus padres tiene salvación. No, no, no. La salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. Pero lo que estoy tratando de decirte en esta mañana es que aquellos que han sido salvos a través del Evangelio, sí o sí van a honrar a sus padres. ¿Me entendieron lo último? No vas a ser salvo por cuidar y honrar a tu padre, pero si Cristo está en ti, vas a cuidar, vas a honrar a tus padres. Amén. Músicos, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esa herencia que algún día tendremos en el Señor. Ponte de pie y oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Creo profundamente, con todo mi corazón, que solamente es tu palabra la que puede llenar, la que puede llegar a lo profundo de nuestras vidas. Tú conoces cómo estamos viviendo. Hoy, de alguna forma, nos has hablado a todos, porque todos somos hijos. Y tú, Señor, nos has mostrado nuestra condición, nos has mostrado nuestros errores, nos has mostrado lo que anhelas. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Yo te ruego, mi Dios, por aquellos hijos que aún están en cuidado en casa de mamá y papá. Señor, ayúdalos, Padre, para entender que es tu voluntad, Señor, que es lo justo, que es lo agradable ante ti, el obedecer a sus padres en todo. Pero asimismo, Señor, también te ruego, mi Señor, por aquellos hijos que ya estamos grandecitos, que ya tenemos nuestros hogares, pero hemos abandonado a nuestros padres, aquellos que todavía están vivos. Señor, no les hemos dado honra. Nos cansamos, Señor. Pero ahora sabemos, Señor, que es tu voluntad el que honremos a nuestros padres hasta el último día de nuestras vidas. Permítenos ser cristianos de corazón, Señor. Un cristiano de corazón escucha el mensaje de Dios y se esfuerza en obedecerlo. Un cristiano falso, un cristiano engañado, escucha el mensaje del Señor y no hace absolutamente nada. Señor, yo quiero ser un verdadero cristiano. Yo quiero que mi familia sea una verdadera familia cristiana, que te dé honra a ti, Señor, que te dé la gloria a ti, Padre eterno. La vida es un regalo muy corto que tú nos das, Señor. Permite, por favor, que en medio de nosotros se levanten familias, Señor, que anhelen glorificar a Cristo Jesús. Haznos cristianos de corazón. Dios, yo quiero ser cristiano.
Levanta tu voz al Señor de corazón. Yo quiero amarte. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Dios, yo quiero amarte siempre de corazón. Yo quiero ser santo. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Yo quiero ser más santo. Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Levantemos nuestras manos al cielo. De Dios, yo quiero ser más santo de corazón. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, 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 Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor, al corazón, Señor amado. ¿Qué anhelas de nosotros, Señor amado? Obediencia a tu ley. Obediencia a tu ley. Oh, Señor, podemos estar seguros que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos.
podemos estar seguros que somos hijos de Dios si obedecemos su palabra. Y hoy el Señor nos ha hablado, hermano. Si algún cambio tienes que hacer en tu vida, hazlo pronto. Hazlo pronto. El Señor nos ha hablado en esta mañana y a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, la alabanza, el poder, la exaltación, el dominio por los siglos de los siglos. A Cristo Jesús sea la gloria, a Él la honra, a Él la alabanza. Oh Señor, gracias te damos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. No dejes para mañana, hermano, lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana los cambios que tienes que hacer hoy. Si has escuchado la voz del Señor, hoy no endurezcas tu corazón. Hijo de un hogar cristiano que ha sido desobediente, pídele perdón a Dios porque te has rebelado en contra de tu Señor. Obedece a tus padres. Pero también hijos que nos hemos olvidado de honrar a nuestros padres, pidámosle perdón al Señor y cuidemos de nuestros padres. Gracias, Señor, te damos por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana, Señor, a cada uno de nosotros. Te bendecimos, te honramos. Reconocemos que solo tú eres digno de gloria. Nunca el hombre, Señor, nunca el hombre. Nosotros somos malos, somos perversos, pero tú eres hermoso, tú eres precioso, Señor, y tú habitas en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Ayuda a cada uno de nosotros a hacer lo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús te damos las gracias. El pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey bendito en esta mañana por su santa palabra. Puedes tomar tu lugar.